Sí, está bien, perfecto. Igual si necesitan después la presentación, se las puedo compartir para que la tengan ahí a la mano al momento de consultar alguna información. Bueno, yo me presento, soy el doctor Rodolfo, soy egresado de la UAM Xochimilco y actualmente trabajo en el proyecto Urbano de Salud, un proyecto de investigación también de la UAM Xochimilco. Pero bueno, voy a tratar de ser muy breve, muy claro para no aburrirlo ni nada así, pero también si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues adelante para irlo resolviendo también durante el camino. Bueno, la que sigue. Listo. Bueno, ¿qué vamos a ver rapidísimamente el día de hoy? Bueno, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que tiene la población, sobre todo la población mexicana, que es la que nos importa y quién es quien debemos saber? También a quién afecta más si el hombre o la mujer, porque es importante saber esta diferencia. Los grupos de cirugía, que son los grupos que ustedes conocen bien como que engloban lo que envuelve el seguro, y las generales y complicadas muy, muy sencillas de las enfermedades para que conozcan por qué son estas cirugías, para qué son, cómo se realizan muy brevemente y para qué son. Y bueno, al final las coberturas. Bueno, primero tenemos aquí cuáles son las enfermedades más comunes que padece pues, la población mexicana. Según datos del INEGI, de la Organización Mundial de la Salud o de la OMS, pues tenemos como primer lugar el cáncer. Los principales tipos de cáncer son, como lo vemos aquí, el de mama, el cervicouterino, el de pulmón y el de próstata. Cabe recalcar que los primeros dos son exclusivos de la mujer. Bueno, el de mama no tanto, pero es más probable en la mujer. El de pulmón que comparten hombre y mujer y el de próstata, que es exclusivo de hombre. Como aquí lo comenta, pues ese primer tratamiento que se realiza en caso de cáncer, pues es la cirugía. Entonces se va a tratar de extirpar el tumor y resolver la causa, que es el tumor mismo. Después, como segundo lugar, tenemos las enfermedades del corazón. Estas son originadas por insuficiencia cardíaca, básicamente por hipertensión arterial y todos los malos hábitos que nos han contado toda la vida, ¿no? El colesterol alto, los triglicéridos, la glucosa, la falta de ejercicio o sedentarismo, la obesidad que causan todos estos en conjunto y también los hábitos como el tabaquismo y el estrés. Vamos a ver más adelante cuáles enfermedades del corazón son las que atañen principalmente a que el tratamiento sea exclusivo de cirugía, pero bueno, básicamente es eso. En enfermedades respiratorias, bueno, por enfisema pulmonar, asma, infecciones respiratorias agudas, influenza, sinusitis y entre otras muchas más. Básicamente lo que tienen o lo que nos interesa saber en este momento pues son las infecciones respiratorias agudas, como todos conocimos el COVID, pero también las neumonías que pueden llegar a una hospitalización y por lo tanto lo vamos a platicar un poquito más adelante, corresponde a una cirugía, también el tratamiento. Después tenemos las enfermedades cerebrovasculares que están muy, muy estrechamente relacionadas con las enfermedades del corazón. Nuevamente tenemos la aterosclerosis, básicamente es la formación de placa en las arterias, lo que nos puede dar un derrame cerebral y lo mismo, derivado de todos estos factores de riesgo, son los mismos que también van a afectar a nuestro cerebro. Como quinto tenemos las enfermedades del riñón o del aparato reproductor. Bueno, todos conocemos lo que son las piedras en el riñón, a lo mejor no hemos sufrido de eso, pero si conocemos a alguien. Padecimientos congénitos como afectaciones en el riñón, quistes, tumores, también como cánceres e infecciones de vías urinarias. Y por último lugar, pues las enfermedades del aparato digestivo, las cuales pues son infecciones intestinales, algunas infecciones y sobre todo las llamadas úlceras o gastritis que todos también hemos conocido o escuchado hablar de ellos. Bueno, ¿quién padece más, las mujeres o los hombres? En realidad, lo vamos a notar que son ambos. Hay tres cirugías relacionadas a la glándula mamaria, como lo vimos al principio, que son casi exclusivamente de la mujer, y cinco relacionadas con el aparato reproductor femenino, y ocho relacionadas únicamente al aparato reproductor masculino. Primero, sabemos que compartimos algunas cirugías del sistema nervioso, del sistema respiratorio, del corazón, del óseo, pero sí hay que tener una diferenciación en que a lo mejor la cirugía del sistema óseo, como de accidentes, traumatismos y todos estos que pasan en la moto, en el coche, jugando, todo esto, pues le afectan principalmente al hombre. Y en la mujer, a pesar de que no sufre todo este tipo de situaciones, pero sí sufre las relacionadas al aparato reproductor femenino. Es más común que escuchemos en la vida diaria que a mi prima, a mi tía, a mi conocida le quitaron el útero, le quitaron un mioma, le quitaron un quiste.
todas estas complicaciones que el hombre en el aparato reproductor masculino, aunque sí puede llegar a tener, no son tan probables o tan recurrentes. Bueno, las 88 cirugías que comentaba Alan, pues van a estar divididas en 5 grupos. Ahorita las vamos a ver. Básicamente se van a clasificar del grupo 1 al grupo 5. El grupo 1 tiene un mayor monto de indemnización, eso ustedes lo conocen mejor que yo, pero lo importante saber es que tiene un mayor monto de indemnización porque las cirugías son de mayor riesgo y conllevan más especialistas, conllevan mayor procedimiento, conlleva muchas más cosas. Ahorita lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Y las del grupo 5 son de menor severidad en la cirugía. No quiere decir que no sean peligrosas, no quiere decir que no tengan sus riesgos, pero ahorita vamos a ver por qué son, de cierta manera, entre comillas, menos o más sencillas. Bueno, dentro del grupo uno, ahí está, no me puedo quitar, ya. Tenemos, los voy a leer muy rápidamente, no vamos a estar viendo realmente si el nombre de cada una, y todo esto, sino vamos a hacerlo un poquito más didáctico para saber cuáles corresponden a qué padecimientos y una explicación muy rapidísima del padecimiento. Excisión de pulmón, bueno, la palabra excisión básicamente es la extirpación o quitar un órgano, un tejido, algo del cuerpo. En este caso, la excisión de pulmón es literalmente quitar un pulmón de nuestro cuerpo. En la excisión total de estómago, como su nombre lo dice, pues es total. Si fuera parcial, como lo dice abajo, también lo es así. Ahorita vamos a ver en qué casos puede ser parcial, en qué caso tiene que ser total. Todos los que están aquí abajo que tienen el icono del corazón, bueno, tienen que ver a las arritmias, al ataque cardíaco, al infarto y a la insuficiencia cardíaca. Son la causa. Pero realmente si nos ponemos a leer un poquito más, todos hablan de venas, arterias, arterias, arterias y más arterias. Reemplazos, reparaciones, angioplastía. Todo esto, bueno, para hacerlo un poquito más sencillo, básicamente vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí. Bueno, todos hemos escuchar que nos dicen que tenemos el colesterol alto, los triglicéridos altos y todo esto, ¿no? Ya nos regañó el doctor que tenemos que comer bien, que tenemos que tomar agua, que hacer ejercicio. Muy bien. Si es correcto, lo más importante que tenemos que saber para poder explicarles por qué es necesario reemplazar una arteria o por qué es necesario repararla, es porque al momento que nosotros comemos mal, nos alimentamos mal o no hacemos ejercicio, tenemos una llamada dislipidemia. La dislipidemia es nada más que la concentración alta de triglicéridos y colesterol. ¿Cuál es el colesterol que nos interesa saber? El LDL. ¿Por qué? Únicamente porque es el que forma más grasa. Vamos a dejarlo así. ¿Qué es lo más importante de la dislipidemia? Bueno, que nuestras arterias pensémoslo como una tubería. Nuestro corazón es la bomba que hace que lleve toda la sangre a nuestro cuerpo y la arteria es la que es el cable o la tubería que lleva esa sangre a todos nuestros tejidos, ya sea al corazón, al ojo, a la piel, al estómago, a todos lados, literalmente. Y la grasa es como si fuera un tipo cochambre de estas tuberías. Si nosotros tenemos demasiada grasa, pues se va generando mucho cochambre alrededor de nuestra arteria y por lo tanto el flujo de agua o el flujo en este caso de sangre, pues se va a ver mermado. Va a cambiar en su viscosidad, va a cambiar en su potencia, va a cambiar en la cantidad de sangre que va a llegar a todos los tejidos. ¿Qué podemos causar? Pues bueno, lo más importante que debemos saber son los infartos cerebrales o los infartos de corazón, básicamente. ¿Cuál es lo más importante de todo esto? Al momento de nosotros tener más ateroma, que se llama así la plaquita de grasa que se forma al tener mucho colesterol, lo que va a hacer es que va a reducir la luz de la arteria, o sea, el tamaño de la manguera o de la tubería, como si estuviéramos hablando así. ¿Qué va a causar? Pues literalmente va a causar un tapón o va a bloquear todo el paso de la sangre. ¿Qué va a causar esto? Pues que obviamente la sangre no llegue a donde tiene que llegar. ¿Cuál es lo que más nos importa? El corazón, el cerebro, el pulmón o literalmente cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Qué también puede pasar? Que a raíz de este tapón se forme un tipo de coágulo el cual pueda viajar y también tapar nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro riñón, nuestro pulmón o cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. ¿Qué se hace en esos casos? Por ejemplo, tenemos aquí este ejemplo en un corazoncito. Aquí está pasando lo que está pasando aquí. Hay un taponcito de grasa.
Entonces, el corazón tiene que llevar de todas estas arterias la sangre hacia esta parte del corazón. Entonces, se bloquea todo esta tubería, hay un acúmulo de grasa y no pasa la sangre. Si no pasa la sangre, ese es el llamado infarto. Se bloquea el flujo de sangre y entonces esta parte del corazón, que recordemos que es un músculo, no late como debe de latir. Entonces se para o late de una manera no arrítmica. Entonces, ¿qué hace? Pues es un infarto. Si llega al cerebro, puede ser un infarto cerebral. Entonces, ¿qué hacen los médicos o los cirujanos en el quirófano? Lo que hacen es agarrar una vena del pie, cortarle un cachito literalmente, hacer como una manguerita, conectarla a una arteria más cercana al corazón y volver a insertarla en el otro extremo donde esté el tapón. Literalmente es como hacer una tubería externa que lleve hacia el final de la cisterna, por así decirlo, para no pasar por el tapón que está tapado. Esa sería, por ejemplo, si nos regresamos a las cirugías, un reemplazo coronario mediante injerto de vena safena. Entonces, sería exactamente el caso de aquí. ¿Qué pasa cuando no sucede o cuando no podemos hacer esto? Si ustedes se ponen a pensar, realmente hacer esto suena muy complicado, ¿no? Es una cirugía en la pierna, es sacar una vena, es cortarla a la medida perfecta, después ponerla en el corazón y volver a pegarla, por así decirlo, pero imaginen lo difícil que es pegar una arteria en otra arteria cuando el corazón está fuera del cuerpo casi casi y el paciente está grave, se está muriendo. Entonces hay otra solución. Tenemos el tapón de grasa en la arteria y lo que se hace es insertar un catéter. Se pasa el catéter, se infla un balón y se deja un stent. El stent es una mallita que lo que hace es como abrir esa tubería y hacer que nuevamente vuelva a pasar todo el flujo de sangre por la arteria. Ambas son muy costosas, ambas son muy peligrosas, ambas necesitan mucho entrenamiento médico y quirúrgico, por lo tanto están en este grupo. Entonces, todas estas cirugías que ustedes ven aquí, por ejemplo, la angioplastía con el balón transluminal de la arteria coronaria, es eso, justamente meter este baloncito y crear un espacio para que pueda pasar la sangre. Entonces, todas estas cirugías, como lo ven, pues van relacionados a este padecimiento. Todo esto para explicarles por qué se tapa una arteria, por qué se tapa una vena y por qué hay que reemplazarla. Y por qué es tan difícil y por qué está en el grupo uno, porque es una cirugía bastante complicada. Y bueno, pasamos a la excisión de riñón. Excisión de riñón, pues porque puede ser una insuficiencia renal. A lo mejor todos hemos conocido algún conocido que esté en diálisis o hemodiálisis. Y pues bueno, literalmente su riñón ya no sirve o en el cáncer su riñón ya no funciona de la manera correcta y al igual que la decisión de pulmón, pues hay que retirarla. Al igual que el reemplazo de una arteria, es muy difícil. Solamente quitar un pulmón conlleva horas de cirugía, conlleva horas de trabajo, por lo tanto es una cirugía bastante riesgosa. ¿Qué hay sobre la excisión total de estómago o parcial de estómago? Todos hemos sufrido a lo mejor alguna vez de reflujo gastroesofágico o es todo ¿cómo le llaman? Cuando se regresa la comida y nos arde, nos da náuseas cuando comemos muy pesado, en Navidad, ahora que viene el 15 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues literalmente la concentración de ácido clorhídrico en nuestro estómago, pues se produce de más y sube. Al momento de que es un ácido, si no tenemos un protector como un antiácido, un medicamento, pues lo que va a causar es una pequeña ulcerita. Puede ser en el estómago, que es todo esto, puede ser en el cardias, se llama una parte del estómago, puede ser en el píloro, puede ser en el pundus, en diferentes partes del estómago. Si esta úlcera es lo bastante, pensémoslo como que es una bolsa de plástico nuestro estómago y le metemos una bolsa, un poco de agua y después de esa agua le echamos gasolina o algo así, algo más ácido. Entonces va a empezar a dañar el plástico de nuestro estómago, dañarlo, dañarlo, dañarlo hasta que literalmente le pueda hacer un hoyo. Cuando le hace un hoyo, pues sangramos, porque literalmente está todo lleno de sangre. Entonces, si empezamos a sangrar, ¿qué hay que hacer? Pues entrar al quirófano y ya sea o que nos cosan literalmente este hoyo, por así decirlo, o que nos quiten una parte de nuestro estómago, que es el que produce más ácido, y así quitándolo podemos reducir la cantidad de ácido que hay. Entonces,
En la excisión total del estómago, a menos de que tengamos un cáncer, pues nos van a quitar todo el estómago. Y en la excisión parcial del estómago, pues es cuando tenemos estas úlceras gástricas, en donde nos van a tener que retirar un pedazo. También hay úlceras duodenales, lo vamos a ver en el otro grupo de cirugías, pero bueno, básicamente así explicaríamos las cirugías del grupo número uno. En el grupo número 2 tenemos la excisión total de la glándula mamaria. Ahorita vamos a ver en qué casos. La mayoría es por cáncer de mama y por qué nos importa saber cuál es la prevalencia del cáncer de mama. La excisión de ojo, pues bueno, literalmente quitar el ojo. Excisión parcial de la tráquea, colocación abierta de prótesis en la tráquea, exteriorización de la tráquea, extirpación parcial del bronquio. Básicamente son cirugías o procedimientos quirúrgicos que tengan que ver con la tráquea. ¿Qué nos importa de todo esto? La insuficiencia respiratoria, el enfisema pulmonar y la traqueotomía. Sobre todo la traqueotomía. Una traqueotomía es una abertura en la tráquea en donde nos meten un tubito para que podamos respirar. Seguramente todo lo hemos visto en una película, en una serie, en la televisión, en todo esto. O lamentablemente también con el pasado de la pandemia de COVID, ya que a muchas personas las tuvieron que intubar después de, bueno, rápidamente cuando tenemos el tubo en nuestra garganta, porque pasa por la garganta. Al tener un tiempo prolongado se causan muchas infecciones, lo que causa neumonías, seguramente escucharon mucho de eso, y después les hacen una traqueotomía. Tenemos que quitarla de la garganta y mejor ponerla por la garganta, pero por fuera, literalmente por la tráquea, porque ya no es viable tenerla por dentro de la boca. Entonces, esta traqueotomía o estos procedimientos no son, como decirlo, exclusivos solamente de enfermedades respiratorias o de los pulmones. Ayudan a que respires artificialmente, pero te lo pueden poner hasta para una cirugía de pierna, te lo pueden poner cuando tienes un coma diabético, cuando tienes un derrame cerebral, cuando tienes una cirugía de columna, en muchas otras situaciones también te pueden hacer una traqueotomía. Entonces es bastante importante mencionarlo. Excisión de duodeno, de yuyuno, de colon y recto, colon, hemicolon, colon transverso, hemicolon izquierdo, colon sigmoide y otra sección de colon. Ahorita vamos a ver exactamente cuáles son todas estas para que puedan tener un poquito más de idea de por qué se llaman así y por qué son causadas, como las llamadas úlceras que también les comenté, obstrucciones intestinales, intestinos perezosos, hemorroides, las más comunes o infecciones graves. Entonces vamos a pasar rapidísimo. Aquí en la excisión de glándula mamaria, bueno, lo más importante saber, ya viene octubre, que es el mes contra la lucha del cáncer de mama, y es importante saber que desde el 2016 el cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas. Entonces, para que todas las mujeres que estamos aquí, y hombres, o nuestras familias, pues saber que es una causa que tenemos que tener cuidado. Una de cada 14 casos, pues que resulta en lamentablemente una muerte. Aquí les dejé algunos factores de riesgo, no se los voy a comentar, todos lo sabemos y además pues no se trata de esto la plática. Lo más importante es, bueno, ya lo tenemos, ¿qué hacemos, no? La mayoría, la mastectomía es la principal causa que forma parte del tratamiento para el cáncer de mama. Literalmente consiste en extirpar la glándula, ya sea total o parcialmente. Pues, como vemos aquí puede ser radical, en el caso del grupo 2 nos menciona que es total, que podría ser esta, se extirpan todos los tejidos de la mama, pero se dejan los ganglios axilares. Y así están los demás, que es un puede ser radical, que en donde no se extirpa toda la mama, el pezón y los ganglios linfáticos, las conservadoras o parciales, en donde solamente se quita una parte, preservando la mayoría del tejido, y cuando se preserva la piel. También se puede hacer una biopsia de ganglio centinela o la disección radical de la axila. Cuando se hacen estos casos, pues depende mucho del tipo de cáncer. ¿Qué es lo más importante saber? Que en este caso, pues la excisión total de glándula mamaria la mayor parte de las veces se da por un cáncer de mama. Y si lo vemos, pues es bastante común que suceda en las mujeres mexicanas. Lamentable, pero son datos duros y ciertos. Bueno, después todas estas que son excisión de yeyuno, de recto, de colon. Vamos a verlas, si no cada uno, al menos que conozcan las partes para que también puedan entender un poquito más cuál es cada una de las cirugías. El cáncer de recto también y de colon y recto también es el cuarto cáncer más frecuente en México y a nivel mundial. Este afecta por igual a hombres y mujeres, aunque se ha demostrado que un poquito más en hombres, sobre todo en hombres jóvenes. El colon y el intestino conforman la última porción del sistema digestivo, el cual inicia por la boca. El sistema digestivo, rápidamente, para no hacer una clase muy larga, el sistema digestivo empieza en la boca desde que nosotros comemos.
pasa por nuestra laringe, después se va al esófago, luego pasa por el estómago, que ya lo vimos, y después pasa al intestino grueso, y después al intestino delgado, y después al intestino grueso. Y como lo vemos aquí, es toda una cadenita, como otra tubería, pero en este caso no de sangre, sino de heces fecales. En su totalidad, la mayoría es el intestino grueso. Consta de cuatro segmentos: el ascendente, que está de nuestro lado derecho, si se pueden tocar de su lado derecho, ese es su colon ascendente. Aquí está el apéndice, vamos a hablar un poquito más adelante de él. El colon transverso, que atraviesa nuestro cuerpo de derecha a izquierda. Después el colon descendente, que está de nuestro lado izquierdo. El colon sigmoides, se llama sigmoides porque es un tipo de S. Y el recto como tal, que es donde sale pues las heces fecales. Básicamente es lo que tenemos que saber de el intestino. Seguro muchas de nosotros cuando estamos estreñidos o cuando no hemos hecho mucho del baño nos duele esta parte de aquí, o el médico siempre nos revisa esta parte de aquí y nos dice, no has hecho del baño. Porque literalmente como es una cadenita, una tubería, pero de heces, pues se puede sentir y se puede percutir cuando hay heces dentro de eso. ¿Qué es lo más importante que debemos saber además de la distribución? Pues, y de los nombres, pues es que también el cáncer colorectal, pues es uno de los causas principales de muerte a nivel mundial. Y como lo vimos en los primeros cánceres, pues la mayoría de los tratamientos es la cirugía. Entonces, como vimos en el grupo 2, me regreso, la excisión de duodeno y de ayuno, que son partes del estómago, pero después están de colon recto, hemicolon derecho, sería del transverso a la mitad al ascendente. Se quita toda esta parte por cáncer, también por obstrucción intestinal, por diferentes causas. El colon sigmoide o el hemicolon izquierdo. Entonces, en el sigmoide, como les dije, aquí la mayoría de las heces se juntan. Cuando tenemos enfermedades, además como estreñimiento, como diverticulitis o enfermedad diverticular, que son otro tipo de padecimientos, se afecta este colon. Entonces, la mayoría de las veces se tiene que quitar. Obstrucción pueden ser piedras. En este caso, piedras de intestino no existen como tal. Hay obstrucciones de materias fecales, que lo vamos a ver que es una causa de apendicitis, pero como tal, piedras en intestino no se producen. Solamente se producen en la vesícula, que la vamos a ver más adelante, y en vías urinarias. Pero bueno. Regresando un poquito, en el grupo 2 entonces está colon transverso, colon izquierdo, colon sigmoide, que son estos que les comenté. El colon izquierdo, el colon derecho sería, como les dije, ascendente y la mitad del transverso, y colon izquierdo sería del transverso al descendente. Y el colon sigmoide, pues únicamente esta parte. Después, extirpación abierta de duodeno, úlcera de duodeno, lesión de yeyuno, apertura artificial de yeyuno. Son partes del estómago que vamos a retomar aquí. Igual que las úlceras gástricas, también se pueden causar las úlceras duodenales, que son partes que se continúan. Después del estómago viene el duodeno y del duodeno viene el intestino delgado. Entonces, digamos que es parte del intestino delgado. Entonces, todo este ácido que también puede estar en el estómago se puede ir al duodeno y causar estos orificios, como les comenté, y lo cual se tiene que reparar. Después tenemos excisión de faringe, reparación de faringe, excisión de laringe, reconstrucción de laringe. Bueno, básicamente, ¿por qué se da este tipo de casos? Pues por el muy conocido tabaquismo. Muchos conocemos a gente que fuma una, dos cajetillas al día, o más de 10 cajetillas, o más de 10 cigarrillos al día. Que lo más importante saber es que no solo afecta a los pulmones, como lo hayamos visto, no solamente causa cáncer de pulmón, también puede causar cáncer de labio, cáncer de lengua, cáncer de boca, y en este caso, pues cáncer de faringe y cáncer de laringe. Entonces, al momento en que se afecta, sobre todo por el tabaquismo, nuestra faringe y laringe, que es el tubito que conecta a la boca con el estómago, pues se va a dañar porque ahí por ahí pasa todo el flujo del humo del cigarro. Entonces, pues lo empieza a dañar, puede causar cáncer, puede causar neoplasias, puede causar irritaciones, lo cual va a llevar a una cirugía que nos pueda, ya sea la excisión, literalmente quitar la faringe o la reparación de ella. La, quitar la laringe o reconstruir la laringe, cualquiera de las dos. Pero básicamente, como lo vemos aquí, pues es por el tabaquismo, cáncer de garganta o infecciones.
Y por último, la excisión bilateral de los testículos o otra excisión de testículo. Em, Aquí tenemos, también hay una campaña muy grande del cáncer de testículo, ya que son las glándulas productoras masculinas, todos sabemos para qué funcionan. Rápidamente aquí les dejé algunos signos y síntomas de lo que puede pasar como sospecha de cáncer, pero lo más importante saber es que en los cánceres, en los jóvenes, hombres jóvenes, es muy recurrente y pues obviamente el tratamiento va a ser ya sea la excisión total del testículo, de ambos testículos o solamente de una parte del testículo. Así es como lo pueden hacer. Me faltó por aquí uno, sí. La extracción extracapsular del lente, extracción intracapsular del lente. Creo que hay una. Peritonitis, perdón, no había leído. Sí, la peritonitis es la inflamación del peritoneo cuando tenemos cualquier afectación dentro de la cavidad digestiva, que puede ser, por ejemplo, justamente una úlcera gástrica, puede ser una úlcera en el del duodeno, como lo habíamos visto, puede ser la inflamación de una parte del colon. Cuando se inflama literalmente cualquier órgano o cualquier parte de nuestro cuerpo dentro del estómago, se inflama el peritoneo, que es una pequeña capa que recubre a la cavidad digestiva. Cuando se inflama este peritoneo se puede infectar o simplemente al estar inflamado no funciona de manera correcta. Entonces causa la peritonitis. No es como una causa única, puede ser propia del peritoneo, pero también puede ser causada por cualquier otra afectación de los órganos dentro de la cavidad eh, abdominal. Bueno, en la excisión de continuando con la excisión de los lentes, lentes básicamente el ojo. Eh, ¿Qué se hace con estos? Es cuando tenemos la llamada catarata. ¿Qué se daña en la catarata? El cristalino. El cristalino es una parte del ojo. Es una pequeña esfera como de cristal en el que hace que pase la luz a través de ella y la refleje de mejor manera para que nuestro cerebro la pueda captar correctamente. Cuando no funciona, cuando ya sea por edad, por diabetes o por traumatismos o por algunos medicamentos, se llega a opacar este cristalino, lo cual afecta la visión de las personas. Seguramente también muchos hemos conocido a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a personas mayores con este problema. Entonces, literalmente, pues se hace una pequeña incisión en la córnea, se extrae el cristalino o este pequeño lente y se coloca un nuevo lente intraocular. Hay de diferentes tamaños, hay diferentes materiales. Lo importante saber es que es la reparación de estos lentes. Entonces, todo lo que vemos aquí a extracción extracapsular del lente, intracapsular del lente, otra extracción del lente, pues son justamente todos estos que llevan a- al ojo, a la catarata, también a la diabetes y todas las causas que puede ser este. No sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta o alguna duda. Chicos, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta sobre estos tres Todo grupos? bien. Ok. Bueno, rápidamente, el grupo 4, los procedimientos son reparación de membrana timpánica. Aquí lo tenemos como accidentes, sobre todo golpes y sorderas. La mayoría de las roturas de membrana timpánica se dan por golpes, muchos en accidentes de coche, muchos en accidentes de peleas en la calle, pero también por infecciones. Cuando las personas van a albercas públicas o baños públicos o comparten audífonos o cosas así, también puede haber un riesgo de rotura de membrana timpánica. Después dice operaciones en el antro maxilar, operación en el antro maxilar, operación en el seno frontal, en el seno esfenoidal y en el seno nasal. Eh, Aquí dice tumores quistes faciales, alérgicas crónicas, pólipos. Lo más común que se opera en los senos son las alergias crónicas o la llamada sinusitis, o también los pólipos en nariz, pero los más comunes van a encontrar las sinusitis. ¿Qué son los senos? Pues básicamente son espacios dentro de nuestra cabeza, de nuestro cráneo, que su función principal es aligerar el tamaño y el peso de la cabeza. Si toda nuestra cabeza estuviera compactamente de hueso, pesaría demasiado. Lo que hace este seno es liberar espacio con aire para que no pese tanto la cabeza y también tenga un poco de fuerza mecánica al momento de tener golpes.
Estos espacios se llaman senos y se llaman conforme a la ubicación que tienen en la cara. Frontal porque el hueso de nuestra frente se llama frontal. Etmoidal porque tenemos un hueso dentro de nuestra cara que no se ve, que se llama etmoides. Y maxilar porque pues es la mandíbula de arriba, por así decirlo. No se dice mandíbula, pero se dice maxila. Entonces hay un espacio en la maxila y por eso se llama seno maxilar. ¿Qué pasa cuando tenemos sinusitis? Pues se llena de moco, se inflama, no podemos respirar, nos duele la cabeza, nos duele la nariz, nos duele dentro de la cara. Entonces lo que se hace pues es un orificio de drenaje para poder sacar todo este líquido, ya sea purulento, incluso algunas veces, bueno, de pus o el propio moco. Entonces pues todas estas operaciones de senos, pues son realmente, son de los senos paranasales, así se llaman, y son los que están en la cara. Entonces, para recordarlo más fácil, pues es todo lo que tenga que ver con la sinusitis. En la apertura artificial del estómago, igualmente son las deficiencias digestivas o la colostomía. Seguramente todos hemos conocido a una persona o nos han contado que tiene una bolsita por donde hace popó. ¿Qué es una osteomía? Pues consiste en una creación de salida artificial mediante una intervención quirúrgica que puede ser eliminación, alimentación o drenaje. Se realizan en cualquier parte de nuestro intestino y se necesita un cuidado muy grande. ¿Por qué se hacen estas agujeros o comunicaciones? Pues literalmente porque se causan obstrucciones en nuestro intestino, porque no funciona bien nuestro tránsito intestinal, porque tenemos un cáncer, porque tenemos lo que habíamos comentado, cáncer de colon, de recto, de sigmoides. Entonces, en lo que nos operan y en lo que están reparando esto para nuestra recuperación, nos comunican nuestro intestino con nuestra piel para que pueda salir por ahí nuestras heces, porque nos seguimos alimentando, ya sea, aunque sea por sonda o aunque sean alimentos blandos o ya duros, la rehabilitación de una cirugía así pues es bastante larga. Entonces, para nosotros darle un buen tiempo de recuperación, digamos que no usamos la eliminación normal de las heces y creamos una eliminación alterna. Así es por una manera de explicarlo. Entonces, en la apertura artificial del estómago, que más bien se refiere a la colostomía, pues es justamente todo ese tipo de cirugías que podemos optar en estos tratamientos. Después, al final, tenemos amputación de brazo y amputación de pierna. ¿Cuáles son las causas o los padecimientos? Pues la gangrena, la diabetes, los accidentes y los tumores. Vamos a ver sobre todo los accidentes en este caso porque dice de pierna y de brazo. En el siguiente grupo menciona de pie y de mano, que es muy distinto. Lo vamos a ver más relacionado con la diabetes. Pero para hacerlo más sencillo, pues son todos los trazos que se pueden mutilar de una persona. Se escucha muy horrible, muy feo, pero literalmente es así. Desde cortar transtrivialmente, o sea, abajo de la rodilla, o hacer una cirugía transfemoral, que es por arriba de la rodilla, o hasta una epivectomía, que es literalmente quitar pues toda la pierna. Y lo mismo sucede con los miembros pélvicos superiores. Bueno, las piernas se llaman miembros pélvicos inferiores y los brazos miembros pélvicos superiores. Igual se pueden desarticular desde las muñecas, desde los codos, arriba del codo o hasta el hombro literalmente. Así es como se pueden llamar algunas de las cirugías, transfemoral corta, media, larga, dependiendo de qué haya pasado. La mayoría de las veces son por accidentes. Todos conocemos a alguien que se cayó en la moto, alguien que se prensó en el coche, alguien que estaba jugando, no sé, se cayó de un piso, se rompió las piernas y muchas veces pues todos estos padecimientos ya no son curables o se infectó o no está teniendo la irrigación necesaria o la operación no fue buena o se desangró mucho y perdió tejido y no funciona ya esa parte de la pierna. Entonces, ¿qué se hace? Pues literalmente cortar esa parte hasta donde no le afecte a la persona. Y se puede amputar cualquier parte del cuerpo. Aquí tenemos, no les quise poner unos ejemplos como tan gráficos, pero este es el más amable que encontré, donde se extirpa una parte del brazo. Y así es como cubriríamos pues estas cirugías de amputación de brazo de pierna. Y por último, pues el grupo 5, que al parecer son los más sencillos, pero de igual manera tienen su riesgo y veremos que algunas que son muy comunes. Otra excisión de glándula mamaria, pues vimos en la pasada los tipos de cirugías de glándula mamaria en el caso del cáncer.
La extirpación y lesión de córnea, operaciones plásticas de la córnea, cierre de la córnea, remoción del cuerpo extraño de la córnea, incisión de la córnea y otras operaciones de la córnea. Si se dan cuenta, la mayoría pues son de la córnea. ¿Cuáles son las cirugías más comunes que se hacen en la córnea? Pues la llamada cirugía LASIK o la cirugía que se hace en las personas para quitarse la miopía, la hipermetropía o el estigmatismo. Esta cirugía que es incluso ambulatoria y que muchas personas han pensado en hacerse o quieren hacerse, en el cual básicamente se aplican gotas anestésicas, se corta un pequeño de la córnea, que es como la parte transparente que no vemos de nuestro ojo, se levanta, se hace un colgajito y se queda abierto el ojo, por así decirlo, o el iris donde pasa la luz. El láser esculpe la córnea, que es la parte como gelatinosa de nuestro ojo, y cambia la curvatura, porque ese es el defecto que tiene el ojo. Tiene una curvatura distinta, por lo cual no podemos ver o de lejos o de cerca. Y después se vuelve a tapar este colgajo ya con el láser que remodeló la córnea y se cierra. Es básicamente lo que se hace en toda la córnea. Entonces todo lo que son cierre de la córnea, alteraciones plásticas de la córnea, pues se refiere a eso. Remoción del cuerpo extraño de la córnea, pues a todos a lo mejor nos ha pasado, hemos conocido a alguien que le cayó un cuerpo extraño en el ojo, como una rebaba de metal, una astilla, eh, algo por ahí, una piedrita. Este tipo de cirugías también hablan de eso. Después viene la emergencia del apéndice, excisión de emergencia del apéndice, otras excisiones del apéndice y otras operaciones del apéndice. Todos, a lo mejor, bueno, no todos, espero que no todos, pero muchos no, les han quitado el apéndice o hemos conocido que tienen apendicitis y le quitaron el apéndice. ¿Para qué sirve el apéndice? Pues es todavía un enigma. Algunos dicen que es un reservorio de ganglios, otros que sirve para eh, un mejor tránsito intestinal. Realmente no se sabe muy bien, pero bueno, realmente como lo vimos en la diapositiva pasada, es la parte inicial del colon o del intestino grueso. Es una pequeña tripita que está al final. ¿Y qué pasa? Pues se inflama. Al momento de inflamarse, duele muchísimo, duele en la parte de la cadera izquierda, derecha, perdón, en la izquierda es otro. Duele muchísimo, nos da náuseas, queremos vomitar y nos tienen que llevar de emergencia al hospital. ¿Qué se hace? La mayoría de las veces, como no tiene una función tampoco predeterminada, se quita. Realmente en el 99% de las apendicitis se extirpa y es muy sencillo, es de las operaciones más realizadas en los hospitales. Eh, y contestando un poquito a la pregunta anterior, como no hay piedras en el intestino, pero sí se pueden formar piedras de popó, por así llamarlo, estas piedritas pueden obstruir el paso de este apéndice e inflamarlo. Entonces sí pueden causar como tal otra afectación, además de estreñimiento y flujo lento de heces. Pero lo más importante es que pueden causar apendicitis y pues se quita de emergencia. ¿Cuál la otra? De la vesícula biliar. Todos conocemos las llamadas piedras en la vesícula o piedritas en la vesícula. ¿Qué pasa? La vesícula es un pequeño organito, un reservorio de sales biliares del hígado. ¿Qué hacen todas estas sales cuando están muy concentradas? Pues se forman piedritas. Normalmente podemos tener piedritas sin que nos duela o que nos duela muy de repente, pero podemos seguir con nuestra vida. Al momento de que estas piedritas, todas las sales biliares al final tienen que salir por este conducto que se va al intestino delgado. Aquí vemos otra vez el duodeno. Aquí viene el estómago, el duodeno y luego se va con el intestino delgado. Todas estas grasas del hígado que vienen de la vesícula, porque es parte del hígado, van a terminar aquí. Entonces, esta glandulita lo que hace es apretarse literalmente, como si fuera una bolsita. Se aprieta, se contrae para que expulse esta grasita. Pero si tenemos piedras, pues se obstruyen. Cuando se obstruyen en la vesícula, pues tenemos la llamada que te quitan la vesícula, que se llama colelitiasis. Si se atora en el conducto cístico, se llama colecistitis. Y si se atora en el conducto hepático común, se llama colelitiasis. Parecen lo mismo, solamente cambia en donde se obstruye la piedrita en el camino.
y también puede obstruir el conducto pancreático. Por eso también es importante saber que una operación de la vesícula conlleva bastante riesgo porque puede derivar también en una pancreatitis. La mayoría de las personas o muchas tienen esta cirugía, la cual puede ser abierta, literalmente se hace una incisión en el hemitórax derecho, literalmente se ve todo el hígado y la vesícula, se corta, se sutura y se cierra. O también está la laparoscópica, en donde por medio de orificios únicamente se entra y se corta la vesícula y se retira. Y ya. Esa es en cuanto a la vesícula biliar. Después tenemos excisión de cuello uterino, excisión abdominal del útero, excisión vaginal del útero, excisión bilateral de anexos del útero, todo con respecto al útero. Entonces, histerectomía. Histerectomía, pues es la extirpación quirúrgica del útero. A muchas de las personas es muy común, como lo vimos en el tipo de cirugías. Hay abdominales, hay vaginales y hay laparoscópicas. ¿Por qué se quita? Normalmente son por sangrados uterinos anormales, son por miomatosis uterina, todos estos miomas que a muchas de nuestras conocidas mujeres les han dicho que tienen miomas o quistes, y por endometriosis, que es muy común, la verdad sí es muy común, sobre todo cuando hay una persona embarazada, ya que afecta mucho el útero de la mujer. Esta histerectomía puede ser total, puede ser parcial o subtotal o radical, literalmente quitar todo el útero. También se puede dar el cáncer de ovario, el cual es el séptimo cáncer más frecuente en todas las mujeres y es el tercero en México. Entonces, si tenemos una histerectomía, nos pueden quitar ya sea parcial para quitar únicamente los ovarios o puede ser total. Entonces, es importante saber que tanto el cáncer cérvico-uterino, que vimos que también es el cáncer principal en mujeres, como el cáncer de ovario, que es el tercero en México, pues son bastante comunes. Entonces, todas estas cirugías que tengan que ver con con el útero, ya sea abdominal, vaginalmente, unilateral o lateral, o incluso la excisión parcial del ovario, pues van a tener su raíz o su origen en todas estas afecciones, sobre todo en el caso de la mujer. Y bueno, por último, amputación de mano de pie. Este sí lo quise hacer diferente porque todos conocemos la llamada diabetes y es diferente la amputación anterior, que normalmente es una amputación de una pierna, se da más por un traumatismo o por un accidente que por la diabetes. Todos conocemos a una persona que tenga diabetes, que tenga el azúcar alta, que a lo mejor no se quiere atender o que use insulina, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Aquí les dejé pues los síntomas, los factores de riesgo, la prevención y todo esto, pero sobre todo las complicaciones. Como ya vimos, puede afectar nuestro ojo, puede afectar nuestros riñones y sobre todo nuestros nervios. Sobre todo, ¿qué nos importa de los nervios? Pues ay, el pie diabético. ¿Qué pasa cuando tenemos diabetes o una diabetes mal controlada? Lo que pasa es que va afectando nuestros nervios. Cuando tenemos mucho azúcar, el azúcar no logra meterse a las células de nuestro cuerpo porque la insulina, que es la encargada de meter el azúcar a nuestro cuerpo, no funciona o no logra meter bien. Ay, perdóname, se me pasó una pregunta. Dice, si no se atiende a tiempo es muy riesgosa. No sé, a cuál se refería, pero sí, igual me lo pueden poner ahí en el chat, a cuál, porque fue hace 5 minutos y no me acuerdo. Ah, el apéndice. Sí, justamente, es una gran pregunta, de hecho. Em, Vamos a regresarnos un poquito. Sí. Al momento en que el apéndice se inflama, pues lo que causa en toda la inflamación de alguna parte de nuestro cuerpo, como se los comenté hace ratito, empieza a inflamarse y empieza a edematizarse o a crear un espacio de líquido a través de ellos y sobre todo se infecta. Esto además infecta otras partes de nuestro estómago, como la peritonitis o como el peritoneo, pero lo más importante es que, como cualquier tejido, como cualquier cosa en este mundo, al momento de expandirse de más, va a explotar. ¿Cuál es el punto de que explote? No que explote, sino que realmente todo este cúmulo de infección va a propagarse por toda nuestra cavidad abdominal. No es tanto que haya explotado, de hecho, los pacientes que se les explota refieren una mejoría. Normalmente está inflamado, duele muchísimo, muchísimo, es un dolor prácticamente a escala 10 de 10, que no puedes aguantar
y de repente no sienten nada y se les quita el dolor. Pues justamente esta inflamación que bajó, pero por reventarse o por perforarse. Y la complicación más importante no es repararlo porque lo vas a quitar, sino lo más importante es todo esto que se regó al momento de explotarse, pues se va a diseminar o se va a migrar a tus intestinos, a tu estómago, a toda la cavidad abdominal, incluido el peritoneo, como lo habíamos visto. Entonces va a infectar muchas más cosas, crea una infección muy grande que se llama sepsis y pues corremos el riesgo de poner en riesgo nuestra vida. Entonces, sí es bastante peligrosa, es bastante común, se puede operar muy fácil y muy sencillo laparoscópicamente. En media hora, una hora se termina una cirugía laparoscópica y se evita el daño. Lo importante es correr al doctor rápidamente. Bueno, siguiendo con el pie, rapidísimo, me quedé explicando un poquito lo que hacía la diabetes. Todos sabemos que es el descontrol de niveles de azúcar en la sangre. Cuando comemos cosas dulces, como pasteles, pan, galletas, todo esto, lo que nos han dicho todo el tiempo en el médico, pues la insulina es la encargada que se produce en el páncreas, la encargada de meter toda esta glucosa a nuestras células de nuestro cuerpo. ¿A dónde? ¿A cuáles? Al músculo, al hueso, a la piel, a todos los, sobre todo al músculo, para que podamos tener energía y nos podamos mover y podamos hacer todas las actividades. Pero ¿qué pasa cuando no funciona bien esta insulina? Lo que hace es que esta glucosa no entra a nuestro cuerpo, entonces está en la sangre. Como ya lo vimos, la sangre pues va por las arterias y es toda una tubería que va a todo el cuerpo. Y así como va todo el cuerpo, pues puede el hecho de, no es lo mismo llevar agua limpia a llevar agua azucarada a todos los tejidos. Y así como el agua azucarada y así como la grasa van dejando como un pequeño sarro en las diferentes partes a donde llega, en este caso en los nervios. Y lo que hace este especie de sarro, que más bien es un daño, lo que hace es que no funcione de manera correcta el nervio, lo que hace que no sienta. Entonces muchas personas que tienen tiempo avanzado con la diabetes, pues van a empezar a tener lesiones en el pie. ¿Por qué? Porque la mayoría pues están un poco pasadas de peso, porque a lo mejor ya son personas adultas, el caminar ya es diferente, es distinto, se apoyan más en un pie que en otro, y sobre todo estos puntos de apoyo van causando heridas o un día se pegaron, se machucaron el pie, se dañaron el dedo, y estas heridas al momento también, pues imagínense toda la sangre, toda esa tiene azúcar. Entonces, además de que favorece un ambiente en donde las bacterias se van a alimentar de ahí, pues hace que no se pueda recuperar de manera idónea y de manera rápida. Entonces lo que empieza a hacer son úlceras superficiales, una pequeña lesión en el pie que a veces se llega a ver o no se llega a ver, ay, perdón, que no se llega a ver o a veces no se llega a ver, se ve rojita, luego ya se ven unas úlceras profundas e infectadas, luego ya profundas y abscesas al hueso, luego ya una gangrena limitada y una gangrena extensa. A lo mejor alguien hemos conocido como esta imagen, con un dedito o varios deditos negros, es porque pues literalmente se está muriendo el tejido. Lo más importante no es que se muera el tejido, sino que se muera el hueso. Al momento de que se muere el hueso está comunicado con todos los demás. Entonces, el que se infecte un hueso seguramente infecta la mayoría de los huesos del pie. Por eso es que a muchas personas, con suerte, a veces les amputan un dedo, pero cuando no, tiene que ser un tratamiento más radical y se amputa una parte del el pie literalmente, o arriba del tobillo, o arriba de la rodilla, como ya hemos visto. Pero en estos casos, pues es más común que sea un dedo, luego otro, una parte del pie o el pie completo. Entonces, este es el origen del por qué la amputación de pie. Y por último, se me pasaba las reparaciones de hernia inguinal, femoral, incisional y abdominal. Bueno, a lo mejor también algunos hemos conocido qué son las hernias, hemos tenido alguna o hemos conocido a alguien. Pues literalmente son protuberancias de la pared abdominal que se denominan hernias y pueden ser la cavidad abdominal, no solamente es el estómago, sino también un poquito más arriba, cerca del pecho, y un poquito más abajo, cerca del aparato reproductor, ya sea masculino o femenino. Hay diferentes tipos de hernias, epigástrias, porque así se llama esta zona de la cavidad abdominal, epigastrio, incisionales que salen después de una incisión, cuando tuvimos una cirugía, por ejemplo, si hubiéramos tenido una cirugía de una colelitiasis, una cirugía de vesícula abierta,
pues puede salir una hernia justamente de esa incisión. Umbilical, que es la del ombligo, que es la más común que muchos conocemos por hacer esfuerzo, por no tener un buen fortalecimiento abdominal, y la femoral, la que tenemos, o inguinal, que tenemos en las ingles, que también es una de las más comunes. Que es pues literalmente un pedacito de nuestro intestino que sale a través de los músculos de la cavidad abdominal. ¿Por qué se sale? Porque no tenemos la suficiente fuerza en los músculos del abdomen para poder contener la presión que tenemos en la cavidad. Si nosotros pujamos, por así decirlo, vamos a crear una presión de adentro hacia afuera. Si no tenemos una correcta fuerza o un músculo grueso para mantener esta presión, se va a salir. Puede ser por falta de fuerza o por un exceso de fuerza en cuanto a nuestras actividades, como las personas que se dedican a cargar mucho o las personas que son fisicoculturistas. ¿Son riesgosas si no se operan? Sí, son riesgosas si no se operan, porque muchas veces incluso podemos conocer a personas que tienen la bolita y de repente se les quita y de repente regresa y de repente se les quita y esas se llaman hernias reducibles. Cuando no son reducibles, lo que pasa es que se encarcelan o literalmente se queda atorada esa parte del intestino en ese hoyito del músculo. Pensémoslo como si fuera una aguja y metemos la aguja con un hilito dentro de una tela. Al momento de pasar ese hilito, si lo jalamos, se puede reducir. Si no se puede jalar porque se formó un nudo y se queda atorada ese hilito, se encarcela. Al momento de encarcelarla, pues se ahorca literalmente y deja de tener flujo sanguíneo, deja de hacer, como es un intestino, debería de seguir pasando el alimento y todo lo que comamos, entonces deja de pasar, hay una obstrucción intestinal o literalmente se puede ir muriendo ese intestino. Entonces lo que hace es abrir, quitar una parte del intestino y también es una de las consecuencias de hacer una colostomía o de hacer una bolsita en donde podemos sacar estas heces en lo que reparamos esta parte del intestino que se salió y que no se pudo regresar. Entonces sí son bastante comunes y son bastante urgentes. Hay que atenderlas de la manera más rápida, aunque se quiten y se vayan, hay que intentar hacerlo lo más rápido posible porque si pueden terminar en una complicación pues más grave. Y con esto terminamos las cirugías del grupo número 5, sí. Y bueno, al final, las coberturas o cómo actúa, por lo poco que leí, ustedes sabrán muchísimo más y Alan también me podrá ayudar un poquito más, pues entre mayor severidad de la cirugía, mayor monto de inmunización. Como lo vimos, pues es muchísimo más difícil crear una venita y pegarla en nuestro corazón para que no nos dé un infarto, que a lo mejor amputar un dedo del pie. Eh, no quiere decir que ninguno de los dos podamos no correr riesgo. En cualquiera de los dos, un paciente puede fallecer, pero claramente la habilidad para tener una cirugía del grupo uno es mayor a la habilidad que se puede tener con una operación del grupo número 5. Y pues de acuerdo a nivel es el monto de inmunización. Eso ustedes después me dan una clase y me resuelven mis dudas, pero después de eso me gustaría preguntar si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Sí, acá Karen tiene una pregunta. Y justo respecto Mm. a los costos, en Ujú. la tablita pues que tienes ahí de Prudential, pues obviamente nosotros trabajamos UDIs y dólares, ¿no? Pero Sí. yo para asesorar al cliente respecto a qué nivel de indemnización le queda mejor de acuerdo a su nivel hospitalario que ellos normalmente acuden, pues Ujú. a lo mejor sí me gustaría saber, por ejemplo, qué costos tú que conoces el medio más o menos podría costar una cirugía de grupo uno, Ujú. entre qué rango de costos podría estar y entre qué rangos puede estar una cirugía de grupo 5 para poder dar una mejor asesoría al cliente y decirle, sabes que esta te podría costar esto y la aseguradora te va a dar esto en caso de que tú la requieras, ¿no? Ok. Em, Varía muchísimo en cuanto a las cirugías, pero sí hay como Un un rango. costo aproximado que sí te podría decir. Por ejemplo, una operación de la vesícula biliar o una operación del apéndice te puede costar en un hospital privado alrededor de unos
20, 25, 30 mil pesos. Obviamente hay mucho más económicos, desde 20 hasta podremos ir al Ángeles o a Médica Sur o al ABC y te podría salir hasta en 50, 80 mil pesos. Pero la diferencia con, por ejemplo, los del grupo uno, no sé, un reemplazo, una angioplastía de balón transluminal de la arteria coronaria, que sería esto, es que meter un stent. Uno, es complicado que lo hagan en cualquier hospital. Un hospital, por ejemplo, privado, no de renombre, que podamos encontrar sobre una avenida o algo así, es muy complicado que te haga esta cirugía. La mayoría los hacen en los hospitales más grandes, como estos que te comenté, Ángeles, Médica Sur, ABC, todos estos. La operación aproximada de una operación así, además que es una urgencia que se tiene que hacer por tiempo, porque es muy rápido la intervención, te sale en aproximadamente más de 1 millón de pesos. Entonces la cantidad así de diferente es, porque conlleva no solamente el que te opera, por ejemplo, una apendicitis es un cirujano general, puede ser un cirujano general, y el que te opera en un stent es un cardiólogo intervencionista. Entonces, las especialidades sí cambian bastante. Y aparte, pues el anestesiólogo, de repente la mayoría de todos sus pacientes tienen otras comorbilidades, entonces el anestesiólogo tiene que ser especialista en obesidad o especialista en anestesia cardíaca o no sé. En todos los hospitales, cuando sobre todo todos esos procedimientos entran mucho a investigación, entonces los tratan de hacer los especialistas más picudos en su rama. Entonces cuando te llega la factura, pues llega la factura del cardiólogo intervencionista especialista en el ventrículo izquierdo del corazón. Entonces, literalmente puede cobrarte lo que él quiera, porque es el único en México que hace ese tipo de operaciones. Eh, pero depende mucho del hospital. También lo puede hacer un cardiólogo normal, pero pues no cobra lo mismo que un cirujano general. Entonces, así de distante es, sobre todo porque involucra muchos más especialistas y porque involucra un procedimiento bastante más complicado, por así decirlo. Ok, muchas gracias. Sí. Yo tengo otra pregunta en cuanto a los chicos van pensando sus preguntas. Sí. Justamente el tema de los costos. Por ejemplo, los del primer nivel, los del grupo uno, que son los más costosos. ¿Estos Ujú. se pueden atender o normalmente tú que sabes los hacen también en, no sé, IMSS, TIMSS o realmente estas operaciones son muy difíciles de que pues se las puedan hacer a las personas, ¿no? Porque tenemos asegurados que pues no tienen gastos médicos y que pues obviamente contratan esto para poder hacerlo así, pero igual pues a ver si realmente ahí estas operaciones pueden cubrirse en un hospital de gobierno. Sí, también. eh, Normalmente estas del grupo uno sí son bastante complicadas. Los hospitales, o bueno, la atención médica en México se divide en tres niveles: nivel uno, nivel 2 y tercer nivel. El nivel uno es todas estas clínicas familiares o centros de salud o unidad de medicinas familiares que conocemos que están cerca de nuestra casa, en donde nos ofrecen consultas médicas generales, vacunas, procedimientos muy pequeños, cosas así, ¿no? Después están los hospitales de segundo nivel, que son los hospitales generales, por así decirlo, en donde tú puedes ir a atenderte porque chocaste, porque te fracturaste, porque tienes apendicitis, porque tuviste un coma diabético, diferentes, por un parto a lo mejor también, cosas bastante comunes, por así decirlo. Es muy complicado que en esos hospitales tengan ese tipo de operaciones. ¿Dónde los hacen? En los hospitales de tercer nivel, que son regularmente de la eh, Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque son institutos. Normalmente te llevan al Instituto de Cardiología o al Instituto de Ortopedia. Entonces ahí están los especialistas y subespecialistas, pero sin embargo los pueden hacer desde el segundo nivel, los cuales pueden ser IMSS o ISSSTE. Y en el tercer nivel pueden ser Secretaría de Salud. Entonces sí se aplica para los hospitales públicos también. Sí, porque si no, imagínate, nadie tendría acceso a este tipo de cirugías, que bueno, realmente muy pocas personas tienen acceso a ellas. Espero que con ese tipo de seguros pues claramente haya más personas que tengan acceso a ellas, porque es complicado acceder en un hospital público de manera normal, por así decirlo, pero
quiero pensar que esta es la ventaja de contratar un seguro. Exacto, sí. Perfectísimo, gracias. Chicos, ¿alguna pregunta adicional más que tengan? Sí, yo. Es que yo he tenido casos, ¿no? Sobre todo en mujeres, tienen cirugías bueno. Ahorita tengo un caso de una señora que se hizo estudios y le comentaron que tenía miomas, ¿no? Que es una de las que cubre aquí. ¿Cuánto puede costar una cirugía de miomas más o menos en un hospital privado, no de renombre, hablamos de como dices, a lo mejor no un Los Ángeles, pero sí un hospital privado? Linde. Ujú. Depende también mucho uno de la localización y otro del tamaño de los miomas y la cantidad de los miomas. Pero lo normal, por así decirlo, son bastante accesibles. Normalmente incluso algunas te los pueden hacer hasta en un consultorio adaptado a quirófano, por así decirlo. Pueden ser desde un costo de 5,000 pesos hasta igual 30, 40,000 pesos cuando ya son cirugías más invasivas porque el mioma es mucho más grande o porque hay muchos más miomas o está en un lugar bastante difícil de acceder, o la vía en la cual vas a ingresar, ya sea vaginal, ya sea abdominal, varía en el caso del tipo y del tamaño, pero pueden ser desde muy sencillas, 5,000, 10,000 pesos, hasta bastante más. Ok, muchas gracias. Ujú. Ok, chicos, ¿alguna pregunta adicional? ¿Tengan? Este es el momento. Hablen ahora o callen para siempre. No, muchísimas gracias, Rodolfo. Y no, pues yo creo que lo importante ahorita que con lo que estamos viendo ahorita precisamente de esto de los grupos, pues es al final entender que como decíamos, pues no somos un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Que siempre lo hemos dicho. Entonces aquí la importancia es que sensibilicemos uno a las personas en esta parte, como dice Rodolfo, de, bueno, pues si ya tienes un seguro de gastos médicos mayores, pues sí te voy a ayudar bastante, al menos, o sea, con lo que yo te estoy cubriendo, lo que yo te estoy ofreciendo dentro de mis proyectos sí te va a ayudar muchísimo, pues porque como decías, imagínate que tienes tu seguro de gastos médicos mayores, te operas en una cirugía del grupo uno que como ahorita nos acabas puede costar hasta 1 millón de pesos, pues a lo mejor no, corríjanme ahorita, pero a lo mejor los 300,000 o 400,000 pesos que podemos ofrecerle a esa persona en nuestros proyectos, pues le van a ayudar muchísimo con el tema del deducible, del coaseguro, etcétera, ¿no? Y si es una persona que como dicen, a lo mejor no tiene un seguro de gastos médicos mayores, bueno, tiene seguro, y va a caer a lo mejor por suerte, vamos a pensar en esta parte que acabas de comentar, ¿no? En primera, pues no se lo va a poder hacer en cualquier hospital porque no tienen las capacidades, como dicen, pueden ser de un grupo uno, bueno, un grupo dos a lo mejor, ¿no? Como ese es un hospital general, pero pues este tipo de cirugías no los van a poder hacer. Pues ya también esos 400,000 o 600,000 pesos que va a recibir como indemnización por lo que nosotros le estamos ofreciendo, pues le va a servir muchísimo, al menos también para el tema de la recuperación. A lo mejor no va a pagar nada porque se lo hizo en la Secretaría de Salud, en los hospitales de la Secretaría de Salud, pero pues ese dinero le va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, digo, es bueno, bueno, a mí yo siento que es muy buena la plática porque ahorita al menos nos abrió qué tipo de cirugías son las que pudieran que cubrir. Y cuando nosotros estemos ofreciendo o cuando nos estén preguntando, pues también vamos a tener un poquito más de claridad en ese sentido, ¿no? Ah, pues mira, pues bien que mal te puede ayudar con una enfermedad del grupo uno que puede ser un cáncer, etcétera, y te va a alivianar muchísimo. No te lo voy a cubrir al 100% porque no soy un seguro de gastos médicos mayores, pero creo que con lo que nosotros te estamos cubriendo vas a salir adelante al menos para gastos adicionales, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ustedes sabrán más de eso realmente, pero tomando un poquito en cuenta tu comentario y la oportunidad que yo podría ver en este tipo de seguros, por ejemplo, a lo mejor como si es uno de grupo uno, pues es complicado y que un paciente acceda a una cirugía así, además de que no es tan común, em, es raro.
Pero, por ejemplo, si nos vamos a la de toda la vida, la apendicitis y las piedras en la vesícula, pasa mucho que cuando vas al IMSS o al ISSSTE, te atienden y te atienden en una cama y te dicen, o en una silla y te dicen, pues hasta que haya espacio de quirófano, ¿no? Porque obviamente hay preferencia para el que llega lesionado, para el que llega casi casi muriéndose, baleado, no sé, una emergencia médica. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó mucho en el hospital, yo estaba en la Secretaría de Salud y estaban ahí, podrían estar una semana, no tanto porque son afecciones que se tienen que resolver rápido, mientras los tengan de alguna manera controlados, pero se desesperaban demasiado. Entonces, yo aquí veo una oportunidad en el hecho de decir, bueno, yo te puedo ofrecer, si tú te puedes atender en el IMSS o ISSSTE porque tienes esa prestación, pero a lo mejor tienes esta otra opción de en algún momento ocuparla y no estar dependiendo una del servicio médico general y otra, pues sobre todo reduces mucho los riesgos, como lo vimos, si te esperas más de 1 o 2 días, pues puedes llegar incluso a tener riesgo de perder la vida y he visto cómo se pierde la vida de repente por falta de acceso al quirófano o falta de médicos o falta de insumos o falta de muchas Sí, cosas. y además, como dices, a lo mejor era algo sencillo, bueno, sencillo entre comillas, pero como tú dices, a lo mejor era un apéndice o algo del estómago y llegó y en el seguro, en el ISSSTE, pues, ok, lo quisieron tratar ahí, pero lo tuvieron 2, 3, 4 días esperando y al final ya cuando resultó que se quiso salir y irse a operar a un hospital particular, pues a lo mejor ya no la libró, ¿no? Y no fue tanto la enfermedad, sino el tiempo que dejó que dejó pasar y como y en este grupo 5 pues lo que nosotros podemos ofrecer, de alguna manera sí puede cubrirles ese tipo de situaciones sin ningún problema. Exacto, sí. También el ejemplo, por ejemplo, de la amputación de pie, que es muy común en los pacientes diabéticos. A lo mejor si extremamos el tiempo de tratamiento, en lugar de que a nuestra familiar, a nosotros o al conocido le amputen un dedo, pues si nos tardamos, le pueden amputar hasta el pie o la pierna completa. Entonces, creo que vale la pena el hecho de invertir para reducir ese riesgo y entonces lamentablemente será un dedo o dos, pero no todo el pie o no toda la pierna. Entonces creo que es una buena oportunidad para ustedes y para ofrecerle a las personas y tratar sobre todo estas dificultades que tiene el sector salud. Excelente. ¿Alguien más, chicos, que quiera compartir algo? Pregunta adicional. Por ahí, Cris, Luz, Yo Carlita. no quiero preguntar, yo quiero comentar. Sí, justo, en meses anteriores, mi papá tiene cáncer en el estómago, entonces estuvimos un poquito más de 2 meses en el hospital y pues ahí vi de todo, ¿no? Incluyendo parte de lo que viene aquí en todos los grupos desde el grupo 1. En el caso de mi papá, por ejemplo, si mal no vi, hay por ahí algo en el Y1 que más o menos sería en el grupo 2. Y sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, hoy mi papá no cuenta, nunca se adquirió un seguro de vida o todo, ¿no? Siempre dependimos o fuimos dependientes, en este caso del IMSS. Y como dicen, ¿dónde está el yo? Y como dicen, ¿no? Finalmente, pues se depende de formarte en una fila de N número de personas y todo, aunque les debo decir que sí, digo, y sí tenemos pues la oportunidad económica de tener un seguro que cubra todo esto está genial, ¿no? Porque es un complemento a todos los gastos que se tienen. Entonces hoy de repente, si por ejemplo surge la duda, ¿no? O sea, si hubiésemos tenido una protección así con mi papá, pues hoy sería diferente, ¿no? Digo, afortunadamente, como pues estábamos respaldados por el IMSS, pues todo, pues se cubre ahí, ¿no? Tú no pagas nada, incluso cuando él sale, pues la condición es para dar de alta pacientes como él, pues es un tanque de oxígeno, etcétera, y pues hoy por ese lado está súper bien, ¿no? Sin embargo, pues qué padre que hubiésemos tenido la oportunidad de tener algo de esto, ¿no? Porque yo me estoy imaginando así, imagínate que lo que él
tuvo alguna cirugía relacionado, porque dice ahí apertura artificial en el yeyuno, eso es lo que él tiene Ujú. para poder comer. Entonces, justamente, imagínate, estamos en el grupo 3, ¿no? Tener una indemnización por eso, más porque es cáncer, él tiene cáncer, entonces, en el estómago. De hecho, hoy no tuvimos la oportunidad de hacer, en el grupo 1 hay por ahí algo de como que el quitar el estómago, es algo que se le iba a hacer, sin embargo, por el tipo de cáncer que tiene o ya el nivel avanzado que va, pues no fue una opción. Hoy estamos en cuidados paliativos y bueno, este, sin embargo, pues deja muchas enseñanzas, ¿no? Estos casos y el saber que si estás protegido, pues ayuda a que tu familia también esté protegida económicamente, porque si bien hoy cuántos casos vemos de personas bueno, piden ayuda, etcétera, por muchos medios. Entonces es una buena opción. Así que, José Rodolfo, por favor, espero que ya tengas tu póliza. No, Sí, ya casi. cuando, cuando llegamos a las personas, a veces no sabemos, o sea, nadie sabe, ¿no? Que va a tener un accidente o que se va a requerir. Justo me decía Alan que yo tengo el caso de una persona, su póliza no tiene ni un año. O sea, su póliza no tiene ni un año, entonces acaba de tener un accidente y bueno, afortunadamente hoy va a cubrir con un monto pequeño, pero que le va a ayudar mucho el tema de hospitalización, ¿no? Entonces a mí me pone a pensar, parte de esa póliza que él adquirió hace un año, pues hoy va a tener pues sí, una devolución de ello, ¿no? Por pensarlo así o por decirlo así que le va a ayudar, esperando no pase de eso, ¿no? De una hospitalización. Y bueno, en caso de cualquier otra situación, pues afortunadamente está cubierta. Entonces, siempre pensar y hacer esa reflexión, en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tiene que ver con el cerebro, pero en el caso de cirugías no veo nada relacionado, únicamente en caso de que sea pues sí, algo más grave como una invalidez o algo así, aplicaría para él. Entonces, espero que todos tengamos una póliza. Exacto. Excelente, Luis. Pues muchas gracias por tu comentario. Por ahí quien no te haya visto, pues ya diste un poquito del por qué no has estado un poquito por acá con nosotros, por esta situación que llevabas, que creo que solamente por ahí Karen y yo sabíamos. Entonces te agradecemos que hoy te sumes y también que hoy un poquito pues encontremos esta dinámica con Rodo, que con la explicación pues hayamos encontrado que todavía es muchísimo más importante pues esa insistencia a los clientes, ¿no? Porque somos una de las únicas aseguradoras que tiene este tema de coberturas médicas. No hay otras que tengan coberturas médicas. Hay quien vende gastos médicos, obviamente, pero en esto pues somos prácticamente únicos, entonces hay que aprovechar eso, ¿vale? Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Pregunta. Por ahí, Cris, Carlita, ¿todo bien? La presentación decían que sí no las iban a compartir, ¿verdad? Está muy, muy, muy bien. Y ahorita ya con la explicación que nos dio, pues ya sobre eso, ya le podemos cachar todavía muchísimo mejor. Excelente, sí, sí, sí. De hecho ya me la había compartido, pero igual la modifico, igual se las comparto ahorita que me la comparta. ¿Alguien adicional tiene alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Pues primeramente agradecerte, Rodo, por el tiempo que nos brindaste, la verdad, por el tiempo y obviamente por esta presentación. La verdad es que la hice súper rápido, creo que se la aventé en un día y sí, ahí le modificó un montón de cosas. Creo que nos va a súper servir porque acá tenemos lo que yo le había compartido a Rodo, que pues obviamente es como lo técnico, tenemos capacitaciones, pero no tan a fondo, ¿no? Y yo creo que hoy con esta presentación que nos puede compartir Rodo, pues vamos a estar pues un poquito más con el objetivo, ¿no? En punto para poder darle el mejor servicio a los clientes, como decía. Entonces, pues te agradezco mucho, Rodo, el tiempo que nos diste para poder platicar esto. Lo más seguro es que te vamos a requerir por ahí. Muchas veces, también a nuestros clientes nos piden alguna consulta médica con firma de un doctor, para revisar ciertos casos para cuando pasan a hacer una selección de riesgos. Seguramente por ahí les pasaré el contacto a todos los chicos para que cuando tengan un cliente así, a lo mejor tú puedas dar una consulta, a lo mejor virtual o presencial, que pues obviamente
nos des ese costo a lo mejor para el equipo y obviamente nos puedas llenar esos formatos que para nosotros y para nuestros clientes pues son más importantes, ¿no? Mejor todavía no les ha tocado, pero pues por ejemplo ahorita en el caso que tiene Luz, pues obviamente un doctor tiene que llenar eso, ¿no? Obviamente aquí sería no tanto por una consulta, sino por algún padecimiento que ya traiga de antecedente el cliente. Entonces, pues por ahí ya te platicaré un poquito más a detalle cómo funciona. Les pasaré el contacto a todos los chicos también tuyo para que, pues bueno, puedan estar en contacto con esto y pues también podamos hacer una buena sinergia contigo en el equipo. Y pues no sé si quieres complementar algo más, Rodo. No, nada más, pues primero gracias por la invitación y por la confianza y después también gracias a todos por su tiempo y por darse este tiempecito para escuchar una pequeña plática medio aburridona de medicina, pero espero que les haya servido la presentación, por supuesto que las comparto para que la puedan tener a la mano y cualquier duda también dentro de la presentación, al final viene mi contacto y pues se pueden comunicar conmigo por cualquier duda, sugerencia, consulta, reclamo, lo que sea. No hay problema y pues estamos a sus órdenes. Excelente, excelentísimo. Pues muchas gracias, Rodo, nuevamente. Equipo, gracias por el tiempo. Y pues ahorita les compartimos la presentación, ¿vale? Gracias. Muchas Gracias, gracias, Rodolfo. gracias, Rodo. Muchas Vale, gracias. a ustedes, gracias. Bye. Adiós, cuídense, chicos. Bye bye. Hola, Alan, muy bien, muchas gracias. Oye, por ahí tengo un conocido que estuve platicando con él, y